yo nunca vi un nazi de frente, un nazi que tuviese tanta pasión por objetos que para mí son tan repudiables. Para mí fue un impacto enorme. Todos quedaron horrorizados cuando vieron la cantidad de material que había ahí adentro de un estudio jurídico. ...19:33, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. ¿Impacta lo que acabas de ver? Hoy te vas a enterar cómo en plena ciudad de Buenos Aires, cómo en plena capital federal funcionan todavía organizaciones que se dedican a venerar al nazismo. Vas a empezar a ver material exclusivo en una investigación que estuvimos preparando en horas de la mañana para empezar a recorrer por dentro un prostíbulo nazi. Ahora vas a entender por qué estos dos delitos se cruzan. Vas a entender por qué en medio de una investigación que llevaba adelante la Policía Federal Argentina y la Procuraduría de Trata, cuando avanzan con las tareas de inteligencia, cuando van avanzando con la posibilidad de desbaratar una banda dedicada a la trata de personas, se encuentran posiblemente con lo menos esperado, un increíble museo nazi en medio de la capital federal y un reconocido abogado o un abogado tristemente célebre para muchos metido en el medio de todo esto. En instantes vamos a recorrer incluso a través de un video parte de los lugares allanados, un material audiovisual al que tuvo acceso Cecilia. Ceci, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Qué bueno tenerte de vuelta entre nosotros. Muchas gracias. Que el otro día no te lo dije. En minutos vamos a recorrer un material que seguramente te va a sorprender. Hay todavía rincones nazis en la Argentina, aunque parezca increíble, aunque el tiempo pase, aunque haya quedado atrás aquel horror que ha vivido la humanidad, todavía hay gente que levanta las banderas del nazismo. Hoy vamos a recorrer un lugar secreto que, repito, aparece casi como quien no quiere la cosa, porque los policías se dirigían a tratar de esclarecer otro tipo de delito y en el medio se cruzan de manera increíble, repito, con un museo pocas veces visto. Está en nuestros estudios el doctor Jorge Konoblit, que es el titular de la DAIA, que gentilmente vino esta noche a charlar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias. En minutos. ¿Cómo no? Me quedé pensando con algo que veían en la apertura del programa. Más que una pasión, más que un museo, esto es una pasión nazi. Porque lo que pudo ver el doctor verdaderamente llama la atención. Digo, pudo ver porque ni bien aparecieron estas imágenes, ni bien aparecieron en el medio de este allanamiento todo lo que hoy te vamos a mostrar. Todo esto que forma parte de un expediente. ¿Sí? ¿Fue acá? Mirá, todo esto que apareció en el medio de un operativo que llevó adelante la Policía Federal Argentina. Cuando todo esto apareció, los propios funcionarios judiciales y policiales tuvieron la idea correcta de llamar al doctor Konoblit para que vaya rápidamente al lugar. ¿No es habitual, doctor, que lo llamen? ¿O sí es habitual que en un procedimiento de estas características le den intervención a la DAIA?
pueden dar intervención agentes del Museo del Holocausto y a veces algún personal de la DAIA. En este caso pidieron que fuese el presidente por la magnitud de lo que encontraron en el domicilio y en el estudio jurídico. ¿Qué vio ahí adentro? Yo no sé si ustedes estuvieron con un nazi alguna vez. Yo no tuve, para mí fue una situación iniciática. Usted es la primera vez que está que yo sepa, cara a cara con un nazi. Que yo sepa, sí. Además, esta situación tuvo cierta característica simbólica. Primero porque lo descubrieron un día después de Yom HaShoah. Un día después de conmemorar en el CSK, junto con 2.000 personas, y escuchar el testimonio de Mónica Davidovich, que relató cómo perdió 41 miembros de su familia, cómo fue dejada sobre una cama sola porque los convivientes debían esconderse y ella era una bebé de meses y no tenían que tomar el riesgo de que llorase, cómo quedó sola y abandonada, cómo perdió a sus padres y a sus hermanos. Y además, porque necesariamente hay que asociar el delito de trata de personas, la servidumbre que implica, con lo que significa también la Shoah. Claro, así eso fue simbólicamente me parece que estos dos delitos en cabeza de esta persona tienen una asociación absolutamente necesaria. Claro, eso fue lo llamativo, lo extraño. Ahí vuelvo con el doctor y lo charlamos. En minutos te vas a enterar con nombre, con apellido, con imagen, quién es el abogado involucrado en la aparición de este increíble museo nazi que se cruza con una investigación de prostíbulos, de prostitutas, de trata, de mujeres extranjeras esclavizadas. Por eso el doctor Klonovich lo está vincula esto que vas a ver ahora para empezar a relatarte parte de esta investigación. Vos fíjate que la Policía Federal Argentina venía realizando una tarea, una investigación, básicamente la División de Delitos contra la Salud Pública, y venían persiguiendo junto a la Protex. Hemos hablado mucho acá. Martín, ¿cómo te va, Martín? Buenas noches. Martín y Ceci han explicado en más de una oportunidad cómo funciona la Procuraduría de Trata. Pero claro, dos organismos venían investigando una red de trata. Sabían que había mujeres esclavizadas, mujeres extranjeras, a las que eran obligadas a prostituirse. De hecho, hay... prácticamente la investigación logra determinar todo el entramado de dinero que había de por medio, y llegan a investigar en tareas de inteligencia 3 lugares puntuales y se desarrollan 3 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Repito, el objetivo era tratar de desbaratar, de dar por, de intentar saber qué pasaba en estos 3 lugares que ahora yo te voy a mostrar. Había un departamento privado, había un estudio jurídico, y ahí cuando empieza a aparecer un estudio jurídico de por medio, ya los efectivos de la Policía Federal, ya los funcionarios de la Protex dijeron: qué raro, un estudio jurídico vinculado acá. Todo confluía en un lugar. Fíjate, 3 allanamientos, uno en un domicilio particular, otro en un departamento privado donde había mujeres extranjeras a las que se las sometía a sexo a cambio de dinero, y el tercer allanamiento que se da es en un estudio jurídico. Y eso es lo que más llamó la atención de los investigadores. Repetimos, un domicilio particular, un departamento que en minutos, cuando producción me avise, vamos a empezar a recorrer por dentro. Y por otro lado, un estudio jurídico. Un estudio jurídico que llevaba directamente a un abogado. Ya vas a saber de quién se trata. Ya vas a saber quién es ese abogado. Incluso vas a saber qué dijo ese abogado. Ni bien le cae este allanamiento. El doctor Knoblauch de la DAIA nos dice: estuve por primera vez frente a un nazi. Porque claro, usted fue convocado al allanamiento. Yo fui convocado por la excelente tarea de la División Antiterrorista de la Policía Federal, ante la magnitud y el espanto de lo que encontraron, convocan a quien corresponde, que es a la DAIA. Y cuando yo ingreso al departamento, había un montón de gente levantando acta de todo lo que habían encontrado.
refieren que me dicen que no entre a donde estaba este abogado sentado. Un abogado que además, digo, hay que ser abogado y desconocer la ley, desconocer que en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina hay una ley, la 23.592, que es la ley contra el discurso de odio que penaliza al nazismo, porque Argentina tiene una legislación maravillosa y estupenda. Que es clarísima esa legislación, Absolutamente. que es muy sencilla. Ahora en minutos voy a volver y se van a enterar, te vas a enterar quién es el abogado que sostenía todo esto que repetimos. Hoy es una causa judicial, Ceci, que forma parte de un expediente que tiene el doctor Casanelo. Exactamente, lo está investigando el doctor Casanelo y la fiscal Alejandra Mangano. Ellos dos fueron por esto que tenía que ver con el prostíbulo, con un privado donde funcionaba, donde había mujeres. Claro, iban tras una red de trata y se encuentran con esto en el medio. Se encontraron con esto que abre paso a una nueva investigación que está en el mismo juzgado, pero es otro delito que se abre ante este panorama. Bien. En busca de la banda de trata. Ahí les contamos detalles del expediente, les contamos quién es el abogado que aparece involucrado y vamos a poder meternos adentro de alguno de estos lugares con imágenes que son tremendas, plena capital federal. Hago un paréntesis, me voy rápidamente al móvil urgente, a ver. Atención, estas imágenes forman parte de lo que está pasando en Iron Mountain. En estos momentos en Barracas se acaba de derrumbar una pared. Atención con esto, Roberto Maidana. Roberto, contanos. Hola Facundo, ¿cómo te va? Sí, te tengo que contar que eso pasó hace minutos nada más. Estaba, para llevar algo de tranquilidad en esta situación, estaba previsto o era esperable porque esa pared tenía un soporte, una estructura de la cual formaba parte incluso el techo, que ya no existe más, de Iron Mountain, que justamente al ceder todo eso por las altas temperaturas, la pared quedó como sostenida solo por los propios ladrillos y se podía esperar que se cayera. De hecho, alrededor de las 7 de la tarde, un poco antes tal vez, otro pedazo de la pared se cayó y aplastó a 3 autos que estaban estacionados, que no se pudo ubicar en todo caso a los dueños para que los corrieran de ahí, porque la cuadra, Quinquela Martín, que es la cuadra que está a 100 metros de nosotros, que es la que cruza por todo el frente de esa empresa, está totalmente evacuada o controlada, es decir, quienes están ahí se fueron y no pueden regresar hasta que no esté seguro de que no pueda pasar cosas como Roberto, estas, otros derrumbes de la construcción. Las imágenes aéreas son impactantes, es imposible no hacer una reminiscencia a lo que sucedía en el 2014, con 10 muertos, con 8 bomberos fallecidos, con 2 rescatistas fallecidos, con 7 personas heridas, justamente producto de una pared que se derrumba, que cae sobre ellos. Acá, en principio, no hay, heridos producto de esa pared, ¿no? No, justamente lo que vos bien apuntabas, imagínate si todo el mundo lo recuerda, lo que significó para los bomberos de la ciudad venir otra vez al mismo lugar y en las mismas condiciones. Entonces se tomaron todas las medidas, porque en aquel momento, recordarás, que la pared que cayó en algún momento se pensó que podía estar más o menos controlado el fuego dentro de toda esa batalla infernal que fue, y de pronto esa parte de la pared se dio y atrapó a 8 bomberos y a 2 personas de defensa civil, que fueron las que perdieron la vida. Bueno, esta vez se hizo de otra manera, se trabajó a la altura y en distancia con una elevadora que tenían los bomberos, desde donde tiraban agua a gran potencia sobre uno de los sectores que estaba ardiendo, tal vez el más complicado, y el resto, parte de donde ahora cae la pared, los bomberos lo atacaban al fuego desde el exterior, Roberto, a través de las ventanas o de puertas, pero no se podía ingresar. Mira, hay una imagen que vamos a compartir, que la vamos a poner en pantalla, que es justamente en el momento en que se desploma la pared y todo lo que se vive. Dame sonido de esto, a ver. Escuchemos qué es lo que pasaba. A ver si se puede escuchar lo que sucedía en el momento. Sí, esto pasaba en Barracas hace algunos minutos.
la preocupación, ¿sí? Es ese polvo que se ve obviamente en el fondo de la tarea que están haciendo los bomberos. Ahí se ve el momento. Roberto, contanos, ¿ahora qué está pasando? Sí, sí. Bueno, en ese momento los bomberos, que como están todos, como te digo, alejados del lugar, algunos corrieron para justamente llevar unas luces suplementarias que están colocadas sobre la vereda. Nosotros nos encontramos en la calle Azara, al 1100, al 1200 exactamente, es donde es la esquina del cruce con Quinquela Martín, que es donde está ubicado este lugar. Bueno, de la vereda de enfrente colocaron una serie de luces especiales para poder ver ahora que es de noche y entonces ver exactamente el daño, lo que ha pasado. Nosotros no lo podemos ver porque a nosotros nos dejan estar aquí a 100 metros de distancia, nada más, sí. No nos hemos podido acercar, pero claramente sabíamos, porque nos habían contado antes, incluso Crescenti y su equipo nos mostraron imágenes de una rajadura que había en una de las paredes, que bueno, era esperable que esto pudiera suceder, entonces se tomaron todas las prevenciones para que no pudiera sorprender a nadie, pero lo más importante es que todavía hay fuego, hay elementos que se están consumiendo, siguen trabajando los bomberos. Si vos querés, y me permitís la comparación, dale. De una manera mucho más tranquila, claro, si cabe la palabra, a lo que fue esa crisis del 2014. Hoy temprano, porque Roberto, está la experiencia y además esta situación es diferente. Sí, hoy temprano Crescenti nos contaba, nos decía que acá la importancia era tratar de enfriar las paredes para evitar justamente que esas paredes sigan cayéndose. Eso no se pudo hacer con esa pared que veíamos recién, pero por lo que vemos la toma aérea es preocupante, ¿no? No, claro, porque lo que pasa es que, a ver, para el lado de afuera no podés trabajar ante el riesgo de que se caiga, porque podrías pensar en un apuntalamiento de emergencia que no creo ni que valga la pena hacer eso. Pero por el otro lado, desde adentro, lo que nos contaban y lo que contó Crescenti en las 2 o 3 oportunidades en las que vino acá a hablar, y lo que nos contaban los bomberos al paso, es que el edificio, la construcción, tiene como 3 picos. Bueno, en cada uno de esos picos obviamente se asentaba un techo a 2 aguas. Bueno, sí, ahí se ve claramente ahora. Entonces, al caerse al techo, bueno, ahí está. Entonces, al derrumbarse el techo, obviamente ingresó más oxígeno. Cualquiera sabe que cuando hay fuego y hay de golpe una andanada de oxígeno o de aire, el fuego se aviva. Bueno, aquí pasó exactamente lo mismo y ganó todo mucho más temperatura, y entonces las estructuras diseñadas en una pared y en una construcción de un edificio como es este, una empresa, bueno, desapareció por el alto calor. Quedó entonces, claro, como te decía, la pared de ladrillos. Claro. Está atada o unida entre ellos en la medida que doblan la esquina y sigue, pero claro, el frente ha quedado totalmente expuesto y por eso se produjo ese derrumbe de hace unos minutos. Roberto, quédate en vivo, volvemos en algún momento allí, nos vas contando, por supuesto tenés prioridad para ver cómo avanza la pelea incesante de los bomberos allí en Barracas para tratar de impedir que se vuelva a caer otra pared, sobre todo porque estamos hablando de un barrio con casas que han tenido que ser evacuadas, y la reminiscencia, el recuerdo de lo que sucedía hace 9 años, un 5 de febrero del año 2014, con otro incendio en Iron Mountain que se llevaba la vida de 10 personas, 8 bomberos, 2 rescatistas que fallecían allí en el lugar. Ya volvemos. Les contábamos esto, un increíble museo nazi hallado en medio de la capital federal, en el marco de un hecho prácticamente sorpresivo. La policía seguía una red de trata, seguía distintos puntos de la capital federal donde se esclavizaban mujeres extranjeras, y siguiendo esa pista encuentran un increíble museo nazi. Uno de los lugares allanados es este que vas a ver. Es el frente de un lugar que después vamos a tener la posibilidad de verlo por dentro, porque obviamente la policía llega hasta el lugar y se encuentra, Ceci, con todo tipo de elementos. Aparentemente funcionaba como una fachada, como si fuera una fachada de una casa de masajes, ¿no? Exactamente. Funcionaba como una fachada de una casa de masajes,
Pero, ¿qué pasaba? Los vecinos escuchaban constantemente ruidos extraños y lo denunciaron a la policía. Así empezó esta investigación y la policía pudo acceder, después de una investigación muy exhaustiva, al lugar y encontró las pruebas donde se explotaba sexualmente a estas mujeres. Ahora van a ver por dentro de este lugar, pero detrás de toda esta investigación se llega a un estudio jurídico y se lleva un abogado que ahora vas a conocer, que es este hombre que está acá, que es Daniel Roberto Schumacher, o Schumacher, no sé si está bien pronunciado o no. Es el apoderado, fue en algún momento apoderado legal de la agrupación política liderada por Alejandro Biondini. Fue abogado incluso de varios movimientos nacionalistas, como el Partido del Nuevo Orden Social Patriótico, encabezado por un líder skinhead, que es Alejandro Frase. Este hombre era el titular, acá lo tenés, el titular del estudio jurídico. Este es el hombre que estuvo cara a cara, doctor, con usted. Yo ingresé al despacho contra la voluntad de la policía, que me decía que no hacía falta que pasase ese momento desagradable. Que es el momento en que allanan el estudio jurídico de este hombre. Después, cuando ingresamos la DAIA y también miembros del Museo del Holocausto, me encuentro cara a cara con él porque me pareció que tenía que verlo y él me tenía que ver a mí sobre todo, no yo verlo a él sino él verme a mí. Le dije al presidente de la DAIA, él me dijo... Usted se presentó como el titular de la DAIA. Absolutamente. Le dije, yo soy el presidente de la DAIA, mirándolo fijo, y me dijo, nosotros nos conocemos. Le dije, no, seguramente no nos conocemos, pero sin duda a partir de ahora me va a conocer. Así que... ¿Qué vio ahí adentro, doctor? Había primero una foto, un cartel de un diario, una tapa de un diario, un artículo de un diario, decía, mi abogado es miembro de la CSS, exaltando la posición de Biondini, exaltando la posición de Schumacher, O sea, como abogado Biondini dijo alguna vez que su abogado era miembro de la CSS. Creo que era Biondini, sí, está en la foto. A ver, dame el cartel ese, por favor. Ahí lo tenés. Mi abogado es un SS. Sí. Esto es lo que usted vio ahí adentro del estudio Estaba jurídico. colgado, porque en cualquier domicilio particular esta exhibición es grosera y además es un delito. En un estudio jurídico, que es de puertas abiertas, donde uno recibe gente y hace apología del delito, es infinitamente peor. Claro, gravísimo. Sobre todo cuando es abogado y desconoce lo que es la ley. Pero esto da cuenta que todavía debemos seguir persiguiendo el nazismo. Ustedes van a hablar ahora con Ariel Helblum, del Centro Wiesenthal, que va a dar cuenta de lo que se hizo históricamente y lo que tenemos que seguir haciendo. Y que cuando nos dicen que esto ya es historia, nosotros seguimos diciendo que esto traemos la historia al presente para que el futuro sea distinto y sea mejor. Y estas cosas... repita eso, doctor. Nosotros traemos la historia al presente para hacer de esto un futuro distinto. Nosotros necesitamos que la gente sepa que esto en Argentina y en el mundo sigue pasando y puede pasar si no recordamos. Ahí veíamos... Por eso digo, agradezco este espacio, no, por favor. y agradezco que ustedes hagan un programa especial o especialmente dedicado a esto. Ahí veíamos algunas fotos de las que fueron apareciendo. ¿Qué vio ahí adentro? Yo me apunté algunas cosas, que las tengo acá. Usted me dice, brazaletes, ¿había brazaletes nazis? Había brazaletes nazis, había fotos de brazaletes, había infinita cantidad de fotos de Hitler saludando las tropas. Casi diría que eran originales. Había un libro con un mapa original. Fotos de época. Fotos de época. Con un mapa desplegado donde se mostraban cómo avanzaban los ejércitos nazis invadiendo Europa. No era un museo, era historia viva. Era historia y era la adhesión de alguien que reivindica el nazismo. Y el nazi, yo quiero decirle a todos que el nazi no es solamente un antisemita. El nazi odia al gitano, al LGTB, odia al gordo y odia al distinto. Digo, esto es lo que tenemos que combatir, la ideología del odio. A ver, Martín. Jorge, no es la primera vez que se allanan este tipo de lugares y los dueños de este material suelen decir: soy coleccionista de objetos de guerra, soy coleccionista de objetos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente pueda entender, entre el coleccionista de objetos y un antisemita como esta persona? Hemos intervenido en varios procedimientos, en ferias de armas de antigüedades, donde estos objetos se encontraron.
hay una posibilidad de que se escuden de yo colecciono esto. Cuando vos entras a un estudio jurídico y ves Claro, es a un un estudio miembro jurídico, eso de un no hay duda. partido que adhiere a la ideología nazi y que forma parte y que defiende a un nazi confeso como John Dewey, estás en situaciones distintas. En este caso- Sí. Es un apasionado con el nazismo, no es un coleccionista del nazismo. En este caso, perdóname, disculpa, sí, sí, que quiero hacer dale. una aclaración importante. En este caso, lo que dijo Schumacher es que él era familiar directo de un piloto de la Fuerza Aérea nazi y por eso tenía esto en su casa, que era algo privado y familiar. Que, a ver, no estaba en su casa, no era privado, estaba en un estudio jurídico. No, pero hay un cuadro que dice mi Claro, abogado es un miembro de las SS, notoriamente. No está desmentido, estaba exhibido, colgado como un motivo de orgullo. Claro, esto de coleccionista tampoco funciona. no, Sí, porque- sí, ahora vamos a ver qué estrategia, porque esto que cuenta Ceci es lo primero que el abogado le dice a la policía cuando entra. Por supuesto, desarrolla una estrategia, pero como bien explica el titular de la DAIA, no hay estrategia posible acá. De hecho, ahora quiero terminar de chequear un dato, si es que ustedes van a denunciar el estudio de abogados. Pero quiero repasar esto. Brazaletes, libros, llaves, escudos, fotografías y todos elementos, digamos, que por supuesto que aludían, y ahí lo están viendo, es parte de lo que se ve acá, es parte de lo que vio el propio abogado. Es todo original. Y es todo original, claro. Bibliografía, y ahí hace referencia a lo del piloto de combate. ¿Van a denunciar, están pidiendo en el Colegio de Abogados algo? Al día siguiente nosotros nos presentamos en el Colegio Público de la Abogacía para denunciarlo, porque realmente entiendo que quien dice conocer el derecho no puede desconocer que ser nazi es un delito. No puede defender a nadie y no puede ampararse en la legislación para exhibir estos objetos nazis que no solamente ofenden la memoria de las víctimas, ofenden la memoria de todos los argentinos, sino además manifiestamente violan la ley. Claro, claro. Quiero ver algunas imágenes de los objetos encontrados. Y en minutos van a ver ustedes parte del allanamiento. Repito, buscando una red de trata, sabiendo con la certeza incluso la Policía Federal de que había lugares donde se esclavizaban mujeres, aparece un allanamiento en un estudio jurídico donde se encuentra esto que vas a ver. Mirá parte de lo secuestrado. Después el propio abogado se va a intentar despegar de las otras direcciones allanadas, da alguna explicación. Bueno, lo tendrá que explicar obviamente ante la justicia. Mirá parte de lo encontrado, ¿sí? Una cosa puede ser un libro y otra cosa distinta ya es un brazalete o, como dice el titular de la DAIA, ya un cuadro donde se hace referencia a que mi abogado es un miembro de las SS. Parte del allanamiento por dentro, parte, digamos, dame las fotos que pasé últimas, que es lo que prácticamente aparecen allí, porque son, mirá esto. Y ustedes tienen, doctor, la certeza que son fotos originales. Sí, claro. Por lo menos él las mostró en su estudio y si son originales o no, acreditaba que él adhería a la ideología nazi, claramente. O sea, que él en ningún momento se despega de eso. No, podría haber solicitado intentado pedir perdón frente a la DAIA decir, la verdad que son cosas que me ha legado mi padre, que yo no adhiero, No lo que las hizo tengo eso. como recuerdo familiar, cosa que tampoco es inexplicable. No lo hizo, no. Creo que incluso las exhibía con orgullo y las tenía... ¿Cuál era la actitud del abogado? No tenía temor, era temerario, se ponía en lugar de desafiante. O sea, estaba desafiante frente al allanamiento. Dame imágenes exclusivas por dentro de otro de los allanamientos para entender que había, sí, que es parte de un documento, Ceci, que vamos a describir, es parte del allanamiento que los policías de la División Delitos contra la Salud Pública realizan. Mirá esto, vas a empezar a recorrer por dentro, ¿sí? Es el otro allanamiento donde se supone que funcionaba un privado. Exactamente. Esto es en un edificio de Libertad 300, en el 4º piso, donde los vecinos denunciaban estos ruidos, personas que entraban y salían, todo lo que puede suceder en un edificio, digamos, donde hay familias con chicos y hay
un privado donde hay actividad de prostitución. Bueno, acá se ven que también tenían estas camas donde se hacían masajes y también, ahora lo vamos a ver, había un jacuzzi, tenía varios baños, estaba bastante bien equipado. Lo que van a determinar ahora con el secuestro de los dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, que se secuestraron en la casa y en el estudio jurídico de Schumacher, es qué relación tenía con esta actividad ilegal, Claro, también de no de está explotación acreditado sexual. que él tenga algún grado de vínculo con el otro delito, ¿sí? Sí, eso es parte de una investigación todavía, Se está ¿no? investigando, claro, lo que quieren saber es si él regenteaba o no este privado. Pero los domicilios estaban vinculados a él. Estaban vinculados, de hecho uno de los domicilios lo abre el hijo de Schumacher, por pedido de la policía. O sea, son tres allanamientos. Uno es el estudio jurídico, otro el domicilio de ellos y otro este privado. Y él lo que trata de explicar es que él alquilaba los lugares y que no sabía lo que sucedía adentro. Sí, siempre se intentan despegar en este sentido. Claro. Esta respuesta la van a dar los dispositivos electrónicos. Se están ahora peritando en este momento. Pero bueno, para los detectives no hay muchas dudas de que está vinculado Schumacher. Pero el foco se puso también en este nuevo delito que se encontraron al allanar su estudio jurídico. Claro, Schumacher no fue detenido. No está detenido. ¿Estamos hablando de un delito escarcelable o fue demorado un par de horas o estuvo allí en el allanamiento o no llegó a ir detenido? No llegó a estar detenido. Lo que tienen que demostrar es el grado de responsabilidad que tiene Schumacher en estos dos delitos. O sea, en la red de trata que la policía venía persiguiendo, que es lo que funcionaba dentro de este lugar, que cuando uno ve el video claramente se presentaría como un lugar de masaje, bueno, vaya uno a saber qué invento le ponían al lugar, Sí, ¿no? a ver, tiene varios, ahí se ve que hay varios, que hay Sí, dos camastro, plantas. 2 plantas, un jacuzzi. Sí. Ahora, este lugar, Una cocina. Una cocina, uno de los allanamientos, uno de los domicilios tuvo que abrir el propio hijo de Schumacher. Exactamente, fue abierto por el propio hijo de Schumacher. Así que bueno, ahora está en plena investigación, están tratando de determinar la responsabilidad de Schumacher en esta actividad de explotación sexual y al mismo tiempo se abre esta investigación por la ley 23.592 que, bueno, por estas piezas que reivindican el régimen nacional socialista que provocó la muerte de 6 millones de personas. Esto es lo que destaca la ley. Bueno, lo que te estamos mostrando por dentro es parte de un allanamiento y de una causa abierta que hay, donde siguiendo las pistas de una red de trata, una red de gente que esclavizaba a mujeres extranjeras para someterlas a la prostitución, dan en la tarea de inteligencia con un increíble museo nazi. Que parezca mentira, algo decía el titular de la DAIA. En un ratito vamos a estar hablando con Ariel Helblum del Centro Simón Wiesenthal para entender qué es lo que pasa, por qué pasa el tiempo y seguimos encontrando reductos nazis, personas que siguen levantando las banderas de los crímenes cometidos por el nazismo. Mirá parte de lo que encontraron. Yo insisto con esto, parte de lo que logró encontrar la Policía Federal Argentina en el allanamiento y en el medio de todo esto, un abogado. Quizás esa sea la parte más compleja, como dice el doctor Konoblitz, un estudio jurídico, se supone abierto a la comunidad, abierto a defender personas, recibe que a los clientes con ideología nazi de fondo, con un brazalete nazi en una biblioteca, con un cuadro que hace referencia a una vieja entrevista, evidentemente, que Biondini dio en algún momento, jactándose de que su abogado era integrante de las SS. Digo, ¿qué parte de la ley no revisó el doctor Schumacher? ¿Qué parte de la ley no entendieron? ¿Qué parte, de la legislación, como marcaba el titular de la DAIA, muy importante que la Argentina tiene para castigar estas prácticas? Y en el medio, un intento de defensa muy burdo, ¿sí? Ahora vas a ver qué es lo que dijo inicialmente el doctor Schumacher. ¿Qué pasa, doctor, con todos estos elementos?
Estos elementos están incautados por la Fiscalía. Yo quiero decir dos cosas. Primero, destacar la conducta de la Procuraduría de Trata de Personas, que fue impecable en el rescate de estas víctimas de trata, y de la Policía Federal de División Antiterrorista, en la rapidez con que actuaron, incautaron, y la cantidad de gente y filmaciones que hicieron para poder mostrar todas estas imágenes. Y con relación a lo que usted decía, yo creo que es incompatible de manera manifiesta tener colgado el título de abogado o abogada. Totalmente. Y tener al lado a Hitler y a las cruces esvásticas. Es absolutamente incompatible y esto tenemos que entenderlo. No es lo mismo. No todo da igual en Argentina. Sabemos que tiene un compromiso, doctor. Sí. Por último, agradeciéndole que haya venido. Ya les muestro más detalles porque tenemos más del expediente. Ahora Ceci nos va a contar para dónde va esta causa, porque obviamente tiene un destino esta causa. Quiero volver un minuto a esto que usted decía recién. Tuve un nazi por primera vez ante mis ojos. Mi padre se escapó de Hungría con su madre porque tuvo que dejar a sus hermanos que tuvieron la fortuna de poder ser rescatados varios años después. Y yo no puedo imaginar qué reacción hubiese esperado mi padre en este momento frente a un nazi. Soy un hombre de derecho, soy abogado. Me violenté hasta el punto que debía violentarme, pero yo sé que la violencia que yo tengo por este tema... ¿Qué le dio? ¿Bronca, rabia, indignación, repugnancia? Todo eso. Me dio desprecio. Lo que yo tengo que hacer es canalizar todo este desprecio en las acciones jurídicas. Y esto que marcaba Cecilia. Volcarlas en el expediente. Y les quiero decir que nunca vamos a dejar de hacerlo, que vamos a seguir persiguiéndolos permanentemente, porque es nuestra obligación, no solamente... Sigo con este tema. Ya se sienta Ariel Helblum del Centro Simón Wiesenthal, que se dedican hace muchos años justamente a perseguir criminales de guerra. Ya vamos a hablar con él, pero miren lo que ensayó. Esto sé si es parte de lo que Schumacher le dijo ahí en su momento a la propia policía. Son recuerdos de mi propia familia. Soy descendiente de alemanes, están en un ámbito íntimo, siempre dentro de mi esfera de la privacidad, no son exhibidos al exterior. Esto es lo que indicó Schumacher, aunque los elementos claramente estaban a la vista de los clientes que visitaban el estudio. Esto que marcaba recién el titular de la DAIA, pero a pesar de eso Schumacher insistía, no hay ninguna persona que pueda sentirse afectada, lo cual es un disparate. Esto es parte de lo que él ensayó, ¿no? Sí, parece una estrategia hasta ridícula que está tomando el pelo a los policías que estaban en ese momento, en el allanamiento, porque es evidente que esto cualquier persona que entraba al estudio jurídico lo veía, porque estaba alrededor de él, estaba en la biblioteca, estaban las paredes. Pero bueno, todavía en sede judicial no dio su versión, no fue indagado hasta este momento. Se están buscando más evidencias para poder hacerle las preguntas pertinentes. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, primero te pido una reflexión de esto, después que nos cuentes qué hace el Centro Simón Wiesenthal en el mundo entero. Lo primero, un par de cosas de las que venía escuchando. Hablábamos de la incompatibilidad, ahora... Y como un abogado tiene colgado, digamos, eso que tiene colgado al lado del título, ¿no? Dentro de la imagen que tiene este tipo de gente de lo que debe ser la sociedad, es todo lo contrario. Para ellos es cómo puede ser que todo este resto de la gente quiera una sociedad tan corrupta y tan mal pensada. La Alemania nazi tuvo jueces, tuvo médicos, tuvo un sistema judicial dirigido a sostener eso. Y tuvo abogados que defendían la ley en ese concepto. Uno de los juicios de Nuremberg fue justamente dirigido hacia el sistema judicial. Porque era enfermo que nosotros tengamos que pensar de que un sistema que se sostuvo durante tanto tiempo planteaba una sociedad absolutamente diferente, en la cual los que querían menos gente que piense igual. Nosotros estamos defendiendo un sistema democrático en el cual queremos que haya muchísima gente respetando las diferencias.
Y ahí es donde está la incompatibilidad. Querer utilizar ese tipo de ley para que haya una sociedad de pocos. Sigue habiendo nazis activos, lo que habitualmente se llaman algunas investigaciones neonazis. Los ¿Está bien neonazis- llamado neonazis? Sí, a ver, neonazis es porque el nazismo supuestamente terminó con el 45. Sí, supuestamente. Ahora bien, hay gente que quiere reivindicar eso o establecerlo ayornado al día de hoy. Es decir, hoy vamos a tener gente que va a sostener otro tipo de mensaje. E inclusive hay algo muy interesante, que en estos años hay algunas razones que llevaron al crecimiento de este tipo de mensaje. Una de las razones fue la pandemia. La pandemia incrementó los discursos de odio. Absolutamente. Incrementó las prácticas. teorías conspirativas, ¿sí? sobre todo. Es decir, todas aquellas digamos, personas. incrementó la reivindicación del nazismo. Sí, señor. ¿Por qué? A ver, dame la relación. Bien, en una época, primero porque aparecía gente en la que sostenía que las democracias que hacían esto estaban encarcelando a la gente que pensaba diferente. Se han metido y se han infiltrado dentro de todos los movimientos antivacunas, en el cual sosteniendo de que quieren un nuevo orden mundial en el cual... Y Ahí de hecho, había empujando jóvenes y no tan jóvenes que reivindican el nazismo y mezclaron todo lo que absoluta. Si vos, la gente se va a acordar, en las primeras manifestaciones antipandemia que existieron, gente que salía al obelisco a decir que estaba en contra de esto, lo primero que hacía decir todo esto es un invento de los judíos o es un invento... Sí. Bien. Y esto que la gente se va a acordar fácilmente era este tipo de gente que estaba metida en las manifestaciones sosteniendo de la necesidad de echarle la culpa a alguien. De que la vacuna era un negocio de los judíos o que la pandemia había sido un invento de los judíos. Y todas estas teorías conspirativas crecieron infinitamente Muchísimo. a lo Sí. largo de la pandemia. Ahora, el Centro Simón Wiesenthal persigue criminales de guerra. ¿Está bien en dicho? sus orígenes. En sus orígenes. En sus orígenes. Sí, digo, decís en sus orígenes, porque acá viene la pregunta, porque ahí el título dice, ¿hay nazis activos en la Argentina? Yo te pregunto, ¿hay criminales de guerra vivos todavía? No, tenemos que estar pensando en gente de más de 97, 98 años que esté eventualmente en condiciones físicas de poder ser llevado a juicio, físicas y mentales de ser llevado a juicio. Si no, ¿Hay no tiene vivos sentido. todavía? O... Hay algunos pocos. En Alemania se están llevando a cabo 2 o 3 juicios en estos momentos. Sigue donde habiendo juicios. Sigue habiendo juicios. Sigue habiendo juicios y los países que si eventualmente volviese a aparecer a alguien en estas características y estuviese en condiciones de ser llevado a juicio, sería llevado ¿Cuál a fue el juicio. último nazi digamos, que fue ubicado en la Argentina? Fue un colaborador de los nazis, fue un ustaša croata que fue Dinko Sakic en el año 98. Dinko Sakic es el último que Es el último se supone que se encuentra. Que se encuentra aquí en la Argentina en el año 98, extraditado a Croacia y que cumplió, digamos, murió Terminó en muriendo en la cárcel. Así es, allá en Croacia. Ahora, pará, te cambio ahí porque Por es favor. un tema que lo hemos hablado en más de una oportunidad, Ariel, y que sabés que me interesa mucho. ¿Qué pasó con la plata nazi? Bueno, todavía Digo, la ruta del dinero nazi. todavía sigue Porque siendo muertos los investigada. criminales, hay dinero de por medio. Hubo determinados acuerdos en el mundo con los bancos suizos en la década del 90, en la cual había un tiempo de reclamo con el dinero, no exactamente el dinero nazi, sino el dinero que aquellos que se sentían con derecho a reclamar porque fueron víctimas de Sí. eso, ir y seguir buscando de dónde ese dinero estaba. Lo que todavía queda pendiente es algo que apareció hace un tiempo atrás, se van a acordar en el 2020, marzo del 2020, en el cual nosotros estábamos sosteniendo de que había otra ruta que tenía que ver con el dinero que empezó a generarse después de las leyes de Nuremberg y como una ruta de dinero negro, digamos, sin recibos, sin correspondiente a bancos o actividad en blanco, fue robado. Argentina sirvió en aquel momento como
digamos, como cueva para poder cambiar ese dinero que Claro. venía de Alemania para ser transformado en monedas O sea, que en esa todavía- época eran aceptables. Todavía hay plata dando vuelta. Y todavía se está averiguando y estamos en una investigación que eso tiene que ver. Bueno, esperame ahí un minutito, ya vuelvo con más título de Martín y de Ceci y seguimos con Ariel Helblum a propósito de esta investigación que presentábamos hoy. Hay humo en Buenos Aires, humo, olor, neblina, estamos en vivo, está Guillermo Murphy con este tema. Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá esta imagen, esto Puerto Madero que apenas se ve. Facu, desde ayer, sí, pero estamos en Puerto Madero, te cuento. Apenas bajás de la autopista de La Plata a Buenos Aires, Costanera Sur, fíjate lo que son los edificios, las torres que se ven desde cuando vas por Alicia Moró de Justo. Bueno, mirá cómo están ahora, Facu. Hay... te digo, casi ni se ve lo que son las cúpulas de esos edificios. Es ya una mezcla, te digo, atención para mañana, porque ya es una mezcla, Facu, de humo y de neblina. También, atención con ese fenómeno meteorológico. La neblina sumada al humo, vos fijate lo que está causando ahora aquí en Puerto Madero. Mirá el edificio ese, está en construcción. Arriba, cuando hoy temprano, luz del día, hay una pluma que facilita la construcción del edificio. Bueno, mirá ahora, no se ve, Facu, directamente no se ve la cúpula de ese edificio en construcción. Otra de las cosas que nos llamó la atención, pasan los aviones, Sí. se escucha el ruido. No se ven las luces características de los aviones aquí y estamos muy cerca de lo que es Aeroparque. Así que es el humo que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, producto del incendio en el departamento de San José, en la República Oriental del Uruguay. Se ha venido para aquí, viento sudeste. Entonces, eso es lo que hace que desde ayer se perciba el humo y se sienta. Y te digo que hoy tempranito, Facu, cuando llegamos acá, no había tanto olor, pero se notaba la picazón en la garganta. Claro, Guille, Eso sí, sumale lo he que vos notado estás personalmente. en una zona que está cerca de barracas, con lo cual se debe sumar también el humo del incendio que mostrábamos recién, donde está en vivo Adrián Maidana, donde todavía permanecen los bomberos trabajando y la última imagen que teníamos se veía muchísimo fuego. Sí, Facu, todo eso, por eso decía que ya es una mezcla de el humo, de todo lo que ha sucedido con la neblina, porque también hay neblina, ya se siente que cae esa neblina, esa humedad, y es un cóctel, digamos, explosivo para lo que puede llegar a ser mañana muy temprano, el tránsito. Sí, y hay que ver cómo obviamente operan los el tema de la aeropuertos, ¿no? salud También. para la gente que lo afecta. Hay que ver cómo operan los aeropuertos. Claro, hasta ahora te digo, no los vemos, pero los escuchamos los aviones. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este fenómeno climatológico que está sucediendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, bien. Guille, quédate, sorpresiva la imagen. No sé qué estará pasando con el obelisco, pero debe estar por lo menos tapado, ¿no? Porque estás ahí cerca. ¿Y qué tal? Digamos, ¿se siente el olor, la picazón en la garganta? Sí, picazón en la garganta, sí, Facu, cuando llegamos, mientras que estábamos aquí organizando el móvil, se siente una picazón en la garganta. El tema nos llamó la atención, que es todo en altura, porque vos sabés que acá donde estamos, Sí. digamos en superficie, no se percibe el humo, pero en altura ahí sí Bien. que se veían, el viento sudeste lo traía, pero tapaba todo, porque mirá, el resto de los edificios nos llama la atención ese edificio de construcción, porque cuando llegamos se veía la pluma, que es la que está trabajando en el lugar. Claro, y ahora no se ve nada. Nada, absolutamente nada. Guille, gracias, quédate. Ya volvemos en algunos minutos. Mirá, Sí, Facu. de lo que mostraba recién Guillermo, ese edificio en construcción al obelisco, acá un poquito más disipado, no obstante se nota, ¿sí? Se siente el olor,
se nota la neblina y una Buenos Aires tapada por el humo. Cuando no es por los incendios de nuestro delta o de nuestros campos, es en este caso por el viento que sopla de la otra orilla de Uruguay, porque todo está aparentemente concentrado en un incendio muy fuerte en la localidad de San José, ¿sí? Más o menos es una localidad que está entre Colonia y Montevideo, con lo cual estamos muy cerca. Del otro lado se prende en fuego varias hectáreas, el viento sopla para acá y tenemos esto que están viendo. Buenos Aires tapada por el humo, tapada también por la neblina. Ya volvemos a los móviles en vivo. Ariel, un cierre a propósito de este tema. Cuando mostrábamos todo lo que encontró el titular de la DAIA, ¿te llama la atención? No, el tema es sí destacar que cuando se trata de un estudio jurídico, el Colegio de Abogados tiene que estar presente porque es parte de un allanamiento y que hayan contado y que se haya actuado de la forma que actuó. Entiendo de que independientemente de las causas que venían llevándose adelante, ahora se abrirá una nueva sobre este caso específico, porque hay una evidente violación a la ley antidiscriminatoria. Claro. Con lo cual ya se trata de otro tema diferente que tendrá que llegar a otros carriles. Claro. Ariel, muchísimas gracias por la visita a Noticiero de A24 2023. Martín, ¿a dónde vamos? Vamos a hablar de algo que está ocurriendo en el Poder Judicial, que tiene que ver con la política y que genera muchos interrogantes más de las certezas que hay hasta hoy. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo que se descubrió hace algunas semanas y que la justicia está investigando y que involucra nada más y nada menos que a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puntualmente a su presidente y ahora a su vicepresidente, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. ¿Con qué tiene que ver? En febrero de este año, a esta persona que estamos viendo en pantalla, que es el presidente de la Corte, Horacio Rosati, le llegó a su casa unas facturas de una empresa de telefonía celular. Lo cual le resultó raro porque dijo, primero, esta no es mi empresa y me están reclamando por unas líneas de teléfono que yo no uso. Se puso a investigar. O sea, escuchen bien lo que está contando Martín, porque le llega a la casa del titular de la Corte Suprema de Justicia una factura como la que te llega a vos, a cualquiera, para pagar justamente, y se da cuenta que había algo raro porque no tenía esos celulares, no estaba, digamos, no había líneas más que las que él tenía. Él tiene un teléfono celular con una línea y le estaban reclamando por un pago de una línea que él no tiene, que él no usa. Presenta una denuncia penal y dice, esto es muy extraño, ahora vamos a contar por qué ese contexto de misterio, y empieza una investigación judicial. Y esa investigación judicial determina que a nombre de Horacio Rosati abrieron 5 líneas de teléfonos celulares. Alguien se presenta a nombre, y dice... Pero yo trato de seguirte, pero es increíble, Martín, que alguien digamos, que tiene que tener o mucha impunidad o el sistema funciona, digamos, mal. Y yo ahora, porque yo voy, me presento en una compañía de telefonía celular y digo, hola, ¿cómo le va? Sí, quiero una línea a nombre de Lionel Messi y la gente que no, o sea, no me piden DNI. Pero el problema es que presentaron el DNI, presentaron datos personales de Horacio Rosati. Entonces es más grave. Y por eso se abrió la investigación. ¿Qué es lo que se determinó ahora? Que también, a partir de la apertura de las líneas del presidente de la Corte Suprema, se abrió una línea a nombre del vicepresidente. Es decir, claramente estamos hablando de espionaje, de alguien haciendo inteligencia. En principio, a ver, uno dice espionaje. ¿Te pueden espiar con una línea de teléfono que no es la que vos usás? No. Es raro. No. ¿Cuál es la hipótesis que hay alrededor de esto? Y en principio... quizás montarte una causa, sacar teléfonos a nombre tuyo para con esos teléfonos hacer cualquier cosa. Exactamente. Esa es la hipótesis que hay hoy. Decir, bueno, abro una línea de teléfono a nombre del juez de un juez, del presidente de la Corte Suprema, del vicepresidente, y empiezo a hacer cosas... Enviar mensajes, por ejemplo. ¿Cómo? Enviar mensajes, por ejemplo. Sí, o llamar. ¿Sabes qué? Digamos, cruzo algún mensaje con un delincuente, por ejemplo, y el día de mañana cruzaron un mensaje a nombre... que anda a explicarlo. Exactamente. Más allá de que eso uno después se puede desmontar, pero en principio genera un gran problema. ¿Cuál es el dato que llama la atención? Lo que se pudo determinar es que estas líneas de teléfono... ¿Fueron compradas dónde? En Misiones.
en la provincia de Misiones. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque desde Misiones, y casi paralelamente en las fechas, fue desde donde se hackeó el teléfono celular de Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir, todo pasa en Misiones, aparentemente. Se compran líneas a nombre de dos jueces de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, de los dos, ¿no? De los dos, de los dos. En Misiones también funcionaba ese chico que dijo que no saber Exacto. por qué lo habían contratado, pero que terminó hackeando el teléfono de un ministro de Seguridad de la capital federal. Teléfono, además hackeado, del cual se difundieron muchos mensajes de Marcelo D'Alessandro, entre ellos, por ejemplo, con quien es el vocero de Horacio Rosati en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los famosos mensajes del lago escondido, Sí. el viaje de jueces, fiscales y funcionarios a la estancia de Joe Lewis en Bariloche, mensajes de Marcelo D'Alessandro con muchas personas de la política y de la justicia. Como vos decías, una persona que reconoció haber realizado ese hackeo y que dijo: a mí me contrataron Claro, por internet. no sé quién. quién. Es un joven, un pibe de 22, 23 años, claro. Me pagaron con criptomonedas y me dijeron que si yo hackeaba una serie de celulares me iban a pagar. Y reconoció que hizo el hackeo del teléfono de Marcelo Ahora, D'Alessandro. por ahora, Desde esa pero pará, Martín, por ahora son dos causas separadas. Son dos causas separadas, que las investiga el mismo juez, pero causas O separadas. sea, que en cualquier momento, Podrían si hay estar- algún elemento, pueden unirse y ser una sola causa. Y a ver, ¿vos qué tenés? ¿Qué tenés en común? Misiones, una provincia desde donde partió el hackeo al teléfono celular de un ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y desde donde se abrieron líneas telefónicas a nombre de dos jueces de la Corte Suprema. Pero además tenés algunos datos adicionales. También se está investigando el hackeo a otros jueces federales, entre ellos a dos jueces federales que integraron el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, con la misma metodología. ¿Yo sabes en qué pienso, Martín? Sí. Pienso en la campaña. Pienso de acá a las fechas claves de la campaña, por ejemplo, junio, que es cierre de listas, por ejemplo, agosto, que son las PASO, y lo que viene por delante. Digo, pienso qué campaña vamos a tener si ya hay indicios de extraños movimientos alrededor de un ministro, alrededor de jueces de la Corte. Puede pasar cualquier cosa. Vos, mirá, ¿en qué momento se filtraron mensajes hackeados al teléfono de Marcelo D'Alessandro? Los primeros fueron unos días antes del veredicto a Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública, juicio en el que fue condenada. ¿Qué mensajes se filtraron? Lo de los jueces y fiscales del lago escondido. Uno de ellos, Julián Ercolini, el juez que había investigado y enviado a juicio oral a Cristina Kirchner. Y después también se filtraron mensajes de Marcelo D'Alessandro con el juez federal Sebastián Ramos en el momento en el que el juez Ramos declaraba como testigo en el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Todo Justicia. muy rancio. Todo muy raro. Yo recuerdo que cuando estuvo acá el diputado Tailade, le preguntamos justamente esto. ¿No tiene miedo la política de que esto marque la campaña electoral? Y sí, la va a marcar. Y si esto sigue ocurriendo, la va a marcar, sobre todo porque además, desde el Frente de Todos, que dicen, esto es interna de Juntos por el Cambio. Y desde Juntos por el Cambio, que dicen, son ellos. Claro. Es el kirchnerismo que está operando de esta manera. Claro. 2030. Ceci, vamos a seguir la ruta del nuevo narcotráfico. Nos vamos a ir al norte con detalles muy puntuales de una historia particular que Cecilia viene investigando desde hace tiempo, que marcaría detalles de qué está pasando en el norte del país, justamente con un delito que de este programa, de este noticiero, seguimos muy de cerca, que es el narcotráfico. Sí, Facundo, vamos a ver primero un video de una fuga en la Ruta 34 en Salta hace 5 años. Vamos a ver este video, a ver quién es este personaje que hace 5 años estaba prófugo. Que es un tal René Manudo Guzmán. A ver, dame la imagen esa que está pidiendo Cecilia, que hace referencia a un video de una fuga muy puntual, un video que aparte es muy violento, por cierto. Sí, es un video de Manudo Guzmán,
en un Ford Focus blanco que fue interceptado por Gendarmería en Aguaray. Lo que hace es correr con el auto hasta el límite con Bolivia, se cae el auto, vuelca y sale corriendo. Un documento de la nueva ruta del narcotráfico, mirá. Mirá, ahí ha volcado. Se cae de ahí para otro, mirá. Si aún viene, canal. Se están cagando a tiro, boludo. Ya, corriendo. Mirá, ahí ha volcado. Ahí queda volcado el vehículo. Explica un poco el contexto de esta fuga. ¿Es el intento de un narco de escaparse o el intento de un narco de salvar su propio cargamento? A ver, a lo que tenemos acá es a Manudo Guzmán, este narco salteño que empezó a explorar una nueva ruta del narcotráfico en Santiago del Estero. Es una nueva ruta, es la 46, son 40 kilómetros de ripio, donde hay varios parajes. Son parajes que estamos viendo en el mapa, Macapillo, Porvenir, Santa Rosa, El Vencido, Alta Alegre, Sauso, Bajada, y Bajada, Cruz Bajada. Cruz Bajada es donde él finalmente cae hace 2 semanas. ¿Y cómo cae? Enfrentándose a la Gendarmería con un fusil. Un fusil, o sea, él y una 9 milímetros. Se tirotea con la Gendarmería con un fusil. Exactamente, y queda, digamos, herido ahí en Cruz Bajada. Pero ¿qué pasa en esta ruta de 40 kilómetros? Es una nueva ruta que está utilizando el narcotráfico, que solo lo utilizan para evitar los controles. Pero perdón, Ceci, lo que primero pregunto es si lo sabés vos, si lo estamos publicando, se supone que las autoridades tienen que estar ahí tratando de que no se convierta en una nueva ruta de narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es un poco lo que está denunciando Pablo Hapkin en Rosario, que dice, está bien, nosotros tenemos la droga acá, tenemos la violencia acá, ¿de dónde viene la cocaína? Bueno, de la frontera. La frontera en este momento está entrando cocaína por avionetas, por tierra, mochileros, como por autos, como quieras, hay droga en la Argentina, entra la cocaína y la marihuana en la Argentina. Esta ruta, estos 40 kilómetros, se encontraron los narcos sin controles. Entonces, lo que hacen es utilizar teléfonos satelitales donde no tienen señal telefónica y donde no encontraron wifi, porque también le pidan las claves de wifi a los vecinos. En cada paraje tenés 4 o 5 cajas. Acá vos marcaste parajes, repito, es una ruta, la ruta 46. La ruta 46 de Ripio. Sí, Santiago del Estero, Macapillo, Porvenir, Santa Rosa, El Vencido, y en algunos lugares, en algunos tramos, vos marcás que hay, digamos, señal de wifi. Claro, hay vecinos, tenemos por paraje hay 4 o 5 casas. Estos vecinos se dedican a lo que es la cosecha de sandía, choclo, zapallo, y algunos crían ganado. Lo que están haciendo es ellos aprovechar que algunos tienen wifi y van y les piden las claves a los vecinos, que se la dan. Pero ¿qué pasa? Este lugar que era pacífico ahora se convirtió en un lugar de terror para los que están viviendo ahí, porque hay tiroteos, también es un lugar donde descargan avionetas narco. Mira, ahí lo que vemos son imágenes de teléfonos satelitales, que no es habitualmente, digamos, no es habitual ver estos teléfonos, son los que funcionan, ¿sí? Mirá, ¿Por los qué los teléfonos que usan? ves acá. Porque donde no tienen señal de teléfono, ellos marcaron en un mapa, se tomaron el trabajo de marcar en un mapa donde tienen señal de wifi, Sí. donde tienen señal de teléfono, y donde no está esa señal de teléfono, usan aparatos de telefonía Quiere satelital. decir que ellos, digamos, transitan la 46. Se lo contamos a la Gendarmería, a la Justicia también, para que sepan. Sí, Gendarmería fue los que se tirotearon Bueno, sabiendo entonces que... Gendarmería no. Gendarmería sabía que Manudo Gen- estaba utilizando esta ruta, lo intercepta y ahí se da el enfrentamiento. Bueno, fíjate, vos tenés algunos puntos donde funciona el Wi-Fi. ¿Sí? Ahí ellos pueden usar el teléfono como lo usás vos en tu casa o en cualquier lugar. Donde no pueden usar el teléfono, ¿sí? Van al teléfono satelital. Exactamente. ¿Sí? Que es ¿Sí? a ver, estos teléfonos satelitales los encontraron en este operativo donde cae Manudo. Manudo es el apodo de René Guzmán. de René Guzmán, que es el Sí, narco. un ex pirata del asfalto sicario que se convirtió en jefe
su propia organización, tiene una avioneta que trae cocaína desde Bolivia. Mirá vos, completo todo. Mirá, Completo. 3 detenidos, un prófugo, un Renault Clio y una moto. Encontraron una carabina semiautomática calibre 5.56. Tenían chaleco antibala, 70 municiones, pistola 9 milímetros con mira láser y un cargador prolongado. No tengo ni idea qué es, pero evidentemente están armados. 1 kilo de cocaína de máxima pureza, handys y lo que mencionaba Ceci, teléfonos satelitales y teléfonos celulares. Ahora, sí. ¿Quién es Manudo Guzmán? A ver, Manudo no se tiroteó con Gendarmería, no se enfrentó a Gendarmería con este fusil para escapar. Se enfrentó porque necesitaba que salga un cargamento con cocaína. ¿Quién es Manudo Guzmán? Dale, ahí tenés 5 puntos con información para explicar quién es este personaje, ¿no? Es el líder del cartel del Valle de Acambú en Salta. Acambú en Salta es un lugar, una reserva protegida entre sierras. Tenía pedido de captura internacional de la Procunar desde 2018 por varios cargamentos de droga. Está vinculado en noviembre de 2022 a uno de 400 kilos. Cayó en enfrentamiento con gendarmes, esto que contábamos recién. Fue herido en un hombro, estuvo internado varios días en un hospital donde la custodia fue muy importante. Y trafica cocaína desde Bolivia a Rosario y Córdoba. Claro, por eso vos decías, Ceci, sí, cuando Hopkins se pregunta de dónde viene, acá está. Acá está. Sí, se cree acá está la cocaína que después genera esa tremenda narcoguerra de Rosario. Y este es un herido, ¿no? A ver, $4.000 en esta zona de la Argentina sale el kilo de cocaína. Va aumentando a medida que va pasando provincias y se va hasta Europa. Se tirotea y queda así. Manudo Guzmán. Queda herido en el piso y va a ver, los gendarmes que antes se había tiroteado le salvaron la vida, lo trasladaron a un hospital, ahora está encerrado con total hermetismo. ¿Por qué? Porque ya se escapó una vez esposado, se escapó en ese video que vimos al principio en 2018 y además temen que haya un rescate, que lo vayan a rescatar. Bueno, dijiste que estamos hablando de una persona que tiene avión o helicóptero. Una avioneta así para trasladar droga. Si acá alguien que conoce mucho de armas me aclara que el cargador prolongado te da justamente más balas. Más balas, exactamente. Yo soy un ignorante en materia armamentística, me dice, te da más balas. Quiere decir, a lo que carga, que puede ser que cargue 10, 12, te puede dar muchas más. Claro. Bueno, pero Manudo Guzmán, con estos cargadores, con esta ametralladora, con este fusil, mejor dicho, lo que convirtió estos parajes de tranquilidad de vecinos que cosechaban, que se dedicaban a los choclos, a la sandía, en un lugar de terror. Y no solamente es Manudo Guzmán el que usa esta nueva ruta, sino que hoy se convirtió en una zona caliente porque lograron los narcos encontrar estos parajes donde saben dónde esconderse, dónde escapar. Tienen, ¿no? Sí, a ver, estaban defendiendo el kilo de cocaína, $4.000 en esa zona. Sí, que por ahí puede estar en Europa, son 30.000. $30.000 en España. O sea, eso es lo que estaba defendiendo Manudo. Por eso creen que otros 2 cómplices escaparon mientras él se tiroteaba con la gendarmería. Y ahora está preso, pero bajo estricta reserva, para evitar o que se fugue o que sea rescatado. Rescatado por sus cómplices. Gracias, Ceci, muy buen informe. Señor Gustavo Marangoni, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Facundo? ¿Cómo andás? Bien. En minutos nomás hablamos del Blue. Hablamos de qué va a pasar, de qué pasó hoy y qué va a pasar mañana y cómo el dólar se va colando en la campaña. No sé hasta cuándo, pero va a ser un año vertiginoso, sin duda. En minutos, Gustavo Marangoni con nosotros. Campaña al ritmo del Blue en instantes. Brevísima la pausa. No se vayan, ya venimos con más noticiero. 47, ya voy con Gustavo Marangoni, hablamos de la campaña, hablamos del dólar, pero está llamando Gonzalo Sorbo en Barracas, en el incendio de Iron Mountain. Está hablando el jefe de bomberos, Gonza. Sí, Facundo, habla personal de bomberos. También. Sí, en este momento están hablando personal de bomberos. Quinquela, si bien recibió gran parte del fuego, cayó en su totalidad, queda una parte ínfima que va a caer en cualquier momento, pero lo importante es que se trabajó en forma consciente y a diferencia del incendio anterior, ¿no? ¿Hay peligro de más derrumbes? ¿Cuál es la situación? Hay peligro de derrumbe, bueno, porque primero estamos trabajando en el exterior, no estamos ingresando.
hay que dejar que se consuma un poco digamos, el proceso ígneo, que vaya achicando. Se está tirando agua en los diferentes lugares, pero bueno, tenemos órdenes de no ingresar, dado que hay mucho peligro, ¿no? ¿Este es un incendio que puede tardar días en ser controlado? Sí, esto nos va a demandar aproximadamente por ahí 2 semanitas. 2 semanas para controlarlo. ¿Y el fuego sigue vivo como al principio? Está circunscrito, lo que no se puede ir, el incendio no se puede ir, digamos, puede traspasar, está circunscrito. Lo único que estamos nosotros haciendo es trabajar en el enfriamiento. No podemos ingresar porque por el peligro que hay, obviamente, de acuerdo a la estructura. ¿Tiene riesgo las viviendas que están alrededor? No. Teníamos un depósito sobre Azara, la cual está controlada y está trabajando un hidroelevador en forma, digamos... ¿Se evacuaron toda la zona? No ¿El fuego hace sigue falta, vivo como al principio? Eso es lo que estamos viendo desde arriba. Disminuyó el fuego porque, bueno, se está consumiendo el material, obviamente, ¿no? Claro. Pero, bueno, se está trabajando en el enfriamiento y, bueno... Todo es desde afuera el trabajo. Esto demanda tiempo, obviamente. ¿Por qué no evacuaron toda la zona? Porque no hay peligro, Si bien... Pero sí hay peligro de derrumbe. Peligro de derrumbe sí, pero bueno, no llegaría hasta la otra línea de edificación. ¿Cuántos bomberos, dotaciones? Bueno, dotaciones tenemos aproximadamente 8 dotaciones. ¿Esperan más refuerzos? Sí, estamos haciendo ahora, a partir de las 20 horas... Bueno, hasta ahí habla personal de bomberos en el móvil donde está Gonzalo Sorbo, en Barracas. Quedamos todos sorprendidos cuando hacía referencia a que esto va a demandar por lo menos 2 semanas para poder controlarlo, a 9 años de aquel incendio que se cobró 10 vidas en el mismo lugar, en el mismo depósito de Iron Mountain. Ya volvemos en vivo. Gustavo, acá están las caras de la campaña, faltarán seguramente algunas, y una campaña que se empieza a vivir al ritmo del dólar blue. Sí, no del blue, que sería más agradable probablemente, sino estamos en el contexto de una corrida cambiaria. Veremos si se detiene, veremos si se mantiene al trotecito o empieza a galopar. Pensemos que ha aumentado en lo que va del año el 33% el dólar, pero sobre todo el grueso de ese aumento transcurrió en los últimos 10 días. Y vos sabés muy bien... Claro, en lo que va de abril tenés casi 17% de aumento. Exactamente. Entonces, vos sabés muy bien que se mueve el dólar y transpiran todos. Obviamente, el oficialismo de turno, ahora, el anterior del anterior, cuando se mueve el dólar, y sobre todo en un año electoral, saben que tienen más para perder que para ganar. Es muy difícil hacer campaña siendo oficialismo con el dólar en alza. Después podemos dar comentarios. Es importante, pero no necesariamente eso te quita toda posibilidad, porque pensemos que aún en contextos muy difíciles de la historia argentina, año 89, para los que lo vivieron y tienen memoria, sino para los que lo leyeron, había una hiper y el oficialismo de ese entonces sacó el 40%. Por ejemplo, ¿no? Angelos, en medio de una hiper. ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque digo, bueno, obviamente que la economía influye, pero si influyera tanto, en todo sentido, el oficialismo en medio de una hiper sacaría 0, o en otro contexto de inflación sacaría... Bueno, quiero decir que hay varios elementos que juegan. Pero lo cierto es que al oficialismo cualquier aumento del dólar no lo beneficia. La pregunta es, ¿a qué oposición beneficia? Uno dice, bueno, ¿beneficia a toda la oposición? Habrá que ver. Acá tendríamos que abrir distintos escenarios. ¿Por qué? Supongamos que las semanas que vienen sean picantes como estas. Decís, ¿quién se beneficia? El que te dice, mira, acá hay que dolarizar, por ejemplo, Javier Milei, o acá hay que hacer una medida concreta, hay que hacer un ajuste fuerte, como puede decir, por ejemplo, Patricia Bullrich. Estoy mirando y estoy siguiendo las imágenes que nos propone la imagen de fondo. O se beneficia el que dice, che, ¿por qué no paramos la pelota? Pensamos algo estructural, etcétera, o los más moderados, que los pondríamos de este lado de la pantalla. Exactamente. Entonces, veremos Cristina que dice el jueves. Bueno, alguna pista da, ¿no? Algo va a dar. En la convocatoria habla de Fondo Monetario, habla de concentración económica, de inflación. Pareciera que ahí discursivo, narrativamente no va a haber tantas sorpresas. Ahora, lo cierto es que todos sabemos que la combinación de inflación y el dólar en aumento es un combo complicado para los candidatos y obviamente, primero que nadie, para la gente común. Viste que a lo mejor estás haciendo, no sé, una compra para materiales, de lo que fueren esos materiales, y te dicen, che, pará,
este es el precio de hoy, mañana vemos. Esa incertidumbre cotidiana que se da en cualquier operación que uno quiera hacer, también es una masa difícil para manejar en la política, porque vos decís, ¿para dónde va a disparar la gente? Claro. ¿Para más bronca? ¿O el miedo la va a hacer más conservadora Claro, y va a buscar a alguien que te dé? ¿Qué vas a buscar? Que en última instancia es lo que nos venimos preguntando respecto de esta elección. ¿Qué vas a buscar? ¿Alguien que se tome con la bandera de la bronca y diga, vamos para adelante? ¿O alguien que diga, mira, yo creo que le puedo encontrar la mano a esto porque tengo equipos, porque puedo parar la pelota, porque puedo... Vuelvo al dólar un minuto. Sí, claro. Si seguimos la lógica de que el dólar acompaña precios de la inflación, o no debiera ser así, ¿el dólar blue no tiene que subir al ritmo de la inflación? En realidad nada es tan matemático, porque nosotros comentábamos recién que durante las primeras semanas de este año había inflación de 7% y sin embargo el dólar blue Pero entonces no estaba pegó, tranquilo. No pegó el salto ahora para acomodar. Entonces algunos te dicen, bueno, lo que pasa es que todo depende, utilizo esta línea de la mesa, todo depende de la línea de corte que vos utilices. Si vos medís desde el 1 de enero hasta acá, decís, listo, con este aumento al día de hoy, el dólar blue se puso a la par de la inflación. 33. Y alguno te dice, sí, pero si tomás el dólar, viste que empiezan todos, no, pero si tomás el dólar Bataki, por decir la época Sí, que estaba ella de ministra, o tomás el dólar Guzmán, o tomás el dólar así, hasta Prat Gay, hasta llegar a Juan hoy, de Garay, viste, mirá, siempre vas a tener un dólar que vas a tener, claro. Vamos hasta Garay, claro. Hoy Miguel Kigel me decía en la radio lo siguiente. Claro, una hipótesis es que vaya a tratar de corregir para atrás. La otra hipótesis es que el dólar esté previendo para adelante y diga, por la duda, voy a 17% en lo que va a abril, que no terminó. Algún pariente en la familia que tenía un tono extranjero, siempre en las épocas de crisis, me decía, dólar barato siempre, compre usted, me decía, ¿no? Sí. Digo, lo que quiero señalar es que mucha gente en todo caso, si piensa que se va, digamos, que el fenómeno alcista se va a mantener, se anticipa. Entonces, es la variable que nos pone más nerviosos a todos. Y lo vamos a repetir una vez más. Gobernar la Argentina es gobernar la relación peso-dólar. Si vos no podés mantener esa relación dentro de... ¿Hasta cuándo? Bueno. ¿Hasta cuándo y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya lo hablamos en alguna oportunidad. Podemos poner, si querés, la década del 60, del 70, no importa, porque después empiezan a discutir, no, pero fue un año antes. Hace mucho, vamos a decirlo así. Hace más que prácticamente la vida biológica del 90% de los argentinos. Que crecimos y nos educamos y estamos encanutando dólares. ¿Y hay una explicación? Sí, claro, obviamente la explicación. Si vos tenés una moneda que perdió 13 ceros a lo largo... ¿Con el dólar o con el peso? La explicación tiene que ver con el peso, tiene que ver con una costumbre de emitir sin respaldo, con todo lo que tiene que ver con el desorden de nuestras cuentas, con el hecho de hacernos trampas jugando al solitario, diciendo que hacemos cosas que en realidad no hacemos. Y eso, bueno, a ver, en el fondo todos sabemos y todos nos comportamos de manera tal que tenemos reacciones, tenemos hábitos muy incorporados y es muy difícil cambiar un hábito. Viene alguien y te dice, no, porque tenés que hacer tal cosa. Y vos decís, mira, toda la vida hice lo mismo. Imagínate que vos salís a correr todas las mañanas, como hace mucha gente, no es mi caso, Sí, no es el pero caso. como No sería el caso nuestro. No sería el caso nuestro, pero hay gente que sale a correr toda la mañana durante, no sé, 15 años. Y un día le dice, mira, no podés correr, porque no sé, porque hay pandemia, qué sé yo. El tipo corre en el lugar, porque el cuerpo le pide la adrenalina de correr. Bueno, a nosotros la economía nos pide la adrenalina de no perder. Y uno entiende que alrededor del billete, a la corta o a la larga, no perdés. No sé si es exactamente así, pero no importa, porque una creencia tiene más fuerza que una supuesta verdad científica. Volví un minutito al ejemplo del Del 89. 89, Sí, donde dijiste que el oficialismo... claro. Hiperinflación. Tenías ahí, en los meses previos a la elección presidencial, que fue en mayo de 1989, tenías una inflación de 50, 60, 70% por mes. Y sin embargo, digamos, ¿por qué la elección, que la ganó holgadamente, digamos, Menem, que era el candidato, holgadamente, pero en ese contexto tendría que haber ganado por más distancia, porque ganó casi 50 a 40. Aún así el oficialismo que se estaba yendo... Porque el oficialismo que se estaba yendo en ese momento hizo la campaña del miedo diciendo guarda con esto que viene. Entonces yo lo que señalo es que obviamente la economía es muy, muy, muy importante, pero no es lo único
que lleva un ciudadano a votar. Porque de hecho también Macri, presidente, fue a la elección en el medio de una corrida cambiaria, en el medio de un aumento sistemático del dólar, y también sacó el 41%. Y tuvo la remontada del 33 al 41 también con una campaña del miedo. Pero entonces es mentira lo que muchas veces dijimos, se vota con el bolsillo. No, no es mentira. Es parcialmente cierto que no es lo mismo. Bien. Hay verdades relativas que vos las tenés que conjugar con otra cosa. Si yo vengo y te digo, no, a la gente la economía no le importa y el dólar no le importa, No va a es votar por así. otra cosa, obviamente que no es así. Ahora sí te digo, mirá la economía y eso te va a dar el porcentaje de voto del oficialismo de turno, no, porque influyen otras cosas también. Clarísimo. Gustavo, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Martín, en una línea, el último título que damos. Tiene que ver con Cristina Kirchner, porque hoy hubo novedades en la causa de vialidad, en la que la vicepresidenta está condenada a 6 años de prisión. Hoy su defensa apeló esa condena y pidió la absolución. La contracara que el fiscal Luciani, el fiscal que la acusó en el juicio, también apeló y pidió que su condena se agrave por el delito de asociación ilícita. Todo esto ahora pasa a la Cámara Federal de Casación Penal, que es la que va a revisar el fallo del Tribunal Oral Federal 2. Y una pregunta, ¿cuándo? ¿Este año electoral Casación puede resolver la situación de Cristina Kirchner? Yo te digo que no, me atrevo a decirte que no, por una cuestión principalmente de plazos, pero también por una cuestión política de que seguramente los jueces van a querer esperar que el panorama político pase lo aclare electoral un poco el panorama. y el año que viene, ya con las cartas repartidas, resolver la causa. Buenos tiempistas, no los jueces. Siempre, siempre. Y desde un cargo fijo. Tan tiempistas como ayer González Pires. No es necesario pegar en el piso en el último minuto, podríamos haberlo discutido y demás. Martín, hasta mañana, gracias. Ceci. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, se quedan bien el pelado. Mañana 19:30, aquí en la pantalla A24, con más denuncias, con más investigaciones, con más noticias. Chau, chau.